Buenos días, hoy es martes 20 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle de Padre Damián cerca de la Torre D. De lo poco que he podido ver desde el coche, están ahora terminando de poner la primera de las dos vigas del cordón inferior que faltan por poner. Es decir, que luego ya una vez pongan la segunda van a poder empezar a poner esas tubulares y poder empezar a poner el cordón superior. Han llegado muchas lamas de acero también a la fachada del fondo norte, así que voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Hoy lo que sí hay es una grúa que ahora mismo tiene el balancín en el aire y ya digo que han llegado bastantes lamas de acero. De hecho hay un camión de Alumán aparcado en Concha Espina, aunque en teoría irá para el fondo sur. Y es la grúa LTM 1750 la que está izando esa viga, que ya digo que está en su sitio y me imagino que ahora empezarán a atornillar. Ahí podéis ver esa primera viga de las dos que faltaban por instalar en la parte central del cordón inferior. La sensación de que ya están empezando a atornillar el extremo de la derecha, el de la izquierda todavía no está conectando con la otra viga. Ya estoy viendo que hay 5 guías verticales instaladas, lo que no sé si habrá llegado una más o no. Me está faltando una de las dos grúas para hacer los izados, pero ahora cuando llegue a Concha Espina lo veré mejor. Aquí podéis ver desde más cerca esa primera viga de las dos que faltaban, ya digo, por instalar en el cordón inferior. Esta es la parte exterior, que luego tendrán que unirla con algunos de los travesaños que se vieron en el vídeo de ayer, que están cerca de la parte central del nuevo edificio. Y ya veis que todavía les falta un poquito para lograr esa unión. Esta es la viga del cordón inferior desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Y a ver si hay algo en la explanada, aunque me extrañaría. Y yo creo que hoy no van a poner guía vertical nueva porque están poniendo la base para la siguiente y ya esa tiene que ir cubriendo la torre A. No me ha parecido ver nada en la explanada, así que yo imagino que la siguiente viga del cordón inferior podría llegar hoy por la tarde o mañana, pero seguramente el cordón inferior estará terminado para antes del fin de semana. Ahí podéis ver las 5 guías verticales y cómo están poniendo la base para colocar las siguientes. Ahí deberían caber 2, viendo las orejetas que hay en la parte inferior. Y la grúa que hace el izado yo creo que está tumbada, pero no estoy muy seguro. Lo primero que estoy viendo es que no hay otra guía vertical, que la grúa que hace los izados ahora mismo le están terminando de quitar la pluma, entonces no sé si se la van a llevar, entiendo que sí. Ahí podéis ver cómo están colocando una extensión de esa base para poder colocar otras 2 guías verticales. Este es el camión que estaba aparcado en Concha Espina. Me imagino que este ahora lo van a meter por el acceso que hay junto a la Torre A. Esta es la base para las guías verticales que está entre el Torreón Sur y la Torre A, y este es el añadido que están poniendo ahora.
Y mientras tanto la pluma de la grúa grande la están apartando aquí justo al lado de la valla, o sea que no creo que se vayan a llevar por lo menos la pluma, porque si no ya estaría cargada en algún camión. Pero bueno, ya lo iremos viendo entre hoy y mañana. Tengo dudas de si van a aprovechar para colocar todo el cinturón inferior hasta conectarlo con esos pilares que están a la izquierda de la torre A. Sí, por eso posiblemente se lleven esa grúa grande de Fraile. Y aquí estoy viendo que con respecto a ayer han puesto 4 lamas de acero nuevas en el 12º paño. La grúa está aquí con el balancín, pero de momento no tiene ninguna lama preparada, así que no sé si van a tardar un poquito en empezar a poner más. Estoy viendo que de momento no han instalado ninguna lama de acero junto a la torre P, pero sí han traído una grúa nueva que me imagino que será la que va a izar las lamas. Lo cual no sé si implica que podríamos tener hasta 3 equipos trabajando al mismo tiempo, pero lo dudo. Yo creo que cuando termine el equipo del fondo sur vendrá aquí a instalar lamas de acero. Ahí podéis ver la grúa abajo a la izquierda. Es parecida, si no igual, a la que está en el fondo sur. El hecho de ver aquí una jaula ya me hace dudar de que esta grúa vaya a ser para izar lamas de acero. Pero está en el sitio indicado y yo me imagino que este va a ser el siguiente punto. Así que lo iremos viendo estos próximos días. Si están hormigonando, diría que el suelo del paseo de 360 grados. Y aquí estoy contando hasta 8 estantes con lamas de acero. Aparentemente están empezando a retirar casetas. Hay un camión a la derecha de estas casetas y yo creo que estas se las están llevando. Así que posiblemente aquí tengamos otra vez un poco de visión en los próximos días. No sé si desde aquí podéis apreciar que falta bastante parte del suelo de la plataforma de Castellana. Más o menos habrán quitado ya casi como un cuarto. Aquí mientras tanto siguen subiendo lamas de acero para la cubierta del lateral oeste. Aquí junto a la torre C lo que están haciendo es arriostrar otra pieza más. Yo creo que esa la acaban de subir porque se está todavía moviendo. Y eso que suena viene precisamente de ahí. Pues ahí tenéis otra lama de acero para la cubierta del lateral oeste. Vamos a ver si soy capaz de hacer el recorrido completo. Pues ya veis que a estos árboles les han hecho una buena poda y todo esto tiene que ver con las losas que han puesto aquí de hormigón. Y
Yo diría que están ahora mismo terminando de poner una lama de acero en la fachada del fondo norte. Por lo menos la grúa, y hay dos plataformas, están ahí. Esta es la pieza que acaban de arriostrar, así que siguen avanzando en esta curva de la esquina de la Torre C. Están ahora bajando las dos plataformas, así que se van a tomar un descanso. Y esas son las últimas lamas que han puesto, las que están en la parte superior de este paño. Es posible que ahora preparen alguna otra lama, pero ya digo que cuando bajan las plataformas, eso significa que van a parar un rato. Así que posiblemente lo de la viga y esto de las lamas de acero del fondo norte sea lo más interesante del día de hoy. Son las 11:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián. Ya habéis visto que lo más interesante ha sido la instalación de esa viga del cordón inferior, la primera de las dos que faltan. Luego terminarán colocando algún travesaño y luego ya podrán empezar con las tubulares y el cordón superior hasta cerrarlo del todo. Y siguen instalando lamas de acero en la fachada del fondo norte, así que sigue habiendo movimiento. Yo me despido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.